Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy estamos desarrollando una, unas clases muy importantes que tiene que ver con los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de sus orígenes, de cómo es que se fundó o cómo se independizó los Estados Unidos y de quién se independizó y cómo eran antes. Entonces, hoy día vamos a descubrir todo lo necesario para que enriquezca su conocimiento de la independencia de los Estados Unidos. Comenzamos, ¿sí? Si aprecian esta imagen que está acá, ¿no? Es la imagen que antes de que ocurra la independencia, eh, Inglaterra, que dominaba a Estados Unidos en ese tiempo eran las 13 colonias, 13 estados, que eran estos, que estaban bajo la tutela de Inglaterra, ¿no? Y el rey Jorge III, el que era el gobernante entonces de estas colonias. Tenían buen trato, ¿no? El trato era muy amigable, un trato amigable contra los indios de Estados Unidos, eh, pero lamentablemente, ¿no? Pese a que ocurre la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, es que eh, hace que Inglaterra pues caiga económicamente y la forma como podía elevar o respaldar su economía era poniendo impuestos a los colonos. Los impuestos son un pago extra que se da al rey, ¿no? Entonces, ese pago no era muy bien visto por el pueblo, ¿no? Porque cada vez iba en aumento estos impuestos. Y estos impuestos traería un grave problema a Inglaterra. Entonces, vamos a ver y conocer cuáles eran las 13 colonias, ¿no? Que después se formarían y se unirían y comenzaría la independencia. Comenzamos. Esa parte de acá, esa franja que vemos acá, vendría a ser una colonia, ¿no? Son 13 colonias que estaban habitadas por y dominadas por los ingleses ante los indios. Esas colonias eran Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, está acá, ¿sí? Nueva, eh, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. En las 13 colonias que tenía y estaban dominadas por Jorge III, el rey que lo apodaban el loco o también lo apodaban el granjero. Vamos a aprender un poquito de su historia del rey de Jorge III. Ese es el rey Jorge III, ¿no? Jorge III llegó al reinado eh, no siendo casado, soltero, estaba en busca de una nueva reina que sucediera. Tuvo dos pretendientes que no llegaron a su altura. Se sabe que tuvo una enamorada, se puede decir, que era humilde, pero no era muy bien visto para la sociedad del rey, ¿no? La monarquía se enteró de eso y buscó la forma en que el rey se descontente de ella, ¿no? Y la, su enamorada murió al poco tiempo. Se dice también que tuvo 4 hijos, pero aún no se esclarece esa idea, ¿no? Porque lógicamente un monarca se tenía que casar con otro de su realeza. Entonces, cuando, el rey Jorge III llega al trono, llega y se enamora y le presenta, ¿no? A Carlota. Carlota se convirtió en su esposa, se casaban muy jóvenes, ella tenía 17 años y contrajo un matrimonio con él que tenía 23. En
Al principio no se llevaban bien, él no le gustó a ella por su apariencia, porque antes de casarse se conocieron y pues no iba muy bien la relación, parecía que iba a acabar esa relación muy rápidamente y todo lo que es el monarca iba a bajar, porque en ese tiempo tenían que casarse sí o sí, pero este habían motivos particulares entre los dos o, o algunos puntos en comunes que tenían. A ambos le gustaba lo que es la literatura, le gustaba lo que es el, lo que son las poesías. Entonces tenían varios puntitos que les, les agradaba, ¿no? La música. Entonces, poco a poco se convirtieron en padres y tuvieron alrededor de 15 hijos, ¿no? Pero de esos 15 hijos, pues murieron varios. Em, Jorge III era muy, le gustaba mucho la vida de la agricultura. En su tiempo de infancia había pasado compartiendo con los granjeros, ¿no? Era muy, tenía mucho capacidad, ¿no? Mucho, a pesar que era tímido, pues la gente lo quería y cuando subió al reino, pues no se olvidó de ellos, estuvo apoyando bastante lo que es la agricultura y entonces le llamaron el Jorge III o también llamado el granjero, ¿no? El rey. Entonces, en ese transcurrir, cuando ya se casa con Carlota, pues comienza la guerra de los 7 años de Inglaterra contra Francia. Cuando acabó la guerra, pues Inglaterra, ¿no? No tenía cómo solventar los gastos y no se le ocurrió mejor idea para él que subir los impuestos a todas las personas que vivían acá en las 13 colonias. Para ese tiempo, los ingleses, ¿no? Ya habían adoptado costumbres a los indios, a todas las personas que no solamente vivían los indios, también vivían los ingleses, también vivía parte de lo que son los franceses, también, también los irlandeses, escoceses, alemanes, ¿no? Todos ellos son los que habitaban en ese lado. Entonces, eh, él se le ocurrió, ¿no? Subir los impuestos al té, que ya habían, es una costumbre de los ingleses el tomar la hora del té, tomar su té en una hora determinada de la tarde, subir lo que es el impuesto al papel de timbre o también llamado el papel sellado. También era el exclusivismo mercantil inglés y lo que es esto es a causa de la guerra de los 7 años. Entonces, esos impuestos se fueron aumentando, como les había comentado, le fue aumentando, cosa que llegó a un punto en que los colonos estaban cansados, hartos de todo ese malestar que había, por lo que reaccionaron negativamente ante estos tipos de impuestos. Es así donde ocurre el famoso motín del té. ¿Qué es el motín del té? El motín del té fue una revolución, ¿no? Contra las normas exigidas por Jorge III, donde se unen y ocurre esto en el mar frente a las costas de Boston, en lo que es Massachusetts, ¿sí? Aquí está, aquí estamos, entonces, fue un cargamento que trajeron los británicos para poderles vender el té como siempre lo hacían. Pero estos colonos se lanzaron al mar y arrojaron todo el cargamento de 3 buques británicos al mar, en rebeldía a todas las exigencias que mandaba el rey. Esto causó que muchas personas vean que realmente unidos podían vencer al rey. Entonces el rey se encontraba no sabía qué hacer, comenzaban a pensar
¿no? Frente a sus primeros ministros, qué es lo que la mejor idea, cómo podía apaciguar esta rebeldía de los colonos. Pero no lo pudo realizar. Ocurrió este, una batalla, la batalla de Saratoga en 1777, donde el triunfo fue hacia los colonos. Eso les ayudó a los colonos a poder, pues, querer ser más unidos y tener más confianza en vencer al rey. Luego la batalla de Yorktown, que fue en 1781, esta fue una batalla muy importante que finaliza y sella la independencia. Tuvo el apoyo de Francia y eso fue lo que caracterizó a lo que es el motín del té y hizo que esta batalla de Yorktown pues ayude a las personas y se cree una sola idea de independencia, de libertad, de que ya no puedan abusar de ellos. Frente a esa desesperación, ¿no? Eh, el rey Jorge III en un comienzo no admitía estas derrotas que pronto iban a hacer ya una definitiva ruptura entre los colonos y la monarquía del rey. Entonces se comienza el proceso de independencia. Se inicia el primer Congreso de Filadelfia, donde vemos una cara conocida aquí. Si ustedes ven esta imagen, de repente lo pueden apreciar en algún billete, algún dólar que vemos acá. Ese primer Congreso de Filadelfia, estamos hablando de George Washington, ¿sí? George Washington, en el primer Congreso de Filadelfia, estamos hablando del año de 1774, se caracteriza porque los colonos se oponen a los nuevos impuestos del rey, los colonos deciden separarse de Inglaterra y la batalla de Lexington en 1775 favorece a los colonos. Esto ayuda a que se crea una mentalidad positiva de los colonos. Luego, el segundo Congreso de Filadelfia estaba regido por Thomas Jefferson, ¿ya? En la batalla de Lexington, en 1775, como habíamos dicho, favorece a los colonos y se forman las milicias para enfrentar a Inglaterra. Aquí, Washington es nombrado comandante supremo de las fuerzas coloniales que liberó a Boston. Luego, otra persona importante que vemos en el tercer Congreso de Filadelfia está acá, Benjamin Franklin. Él fue el que declaró eh, la independencia de las 13 colonias el 4 de julio de 1776. Quiere decir que cuando ellos celebran su independencia, ¿no? Los Estados Unidos, pues celebran cada 4 de julio de 1776. Entonces, no nos olvidemos que la independencia de los Estados Unidos marcó un hecho importante para que los demás pueblos puedan liberarse de las colonias, ¿no? En este caso nosotros nos liberamos de España, pero después de muchos años. Primero sucedió esto de la desunión entre los colonos con lo que es Inglaterra. No nos olvidemos que las causas o los inicios de esa enemistad sucede cuando el rey comienza a subir los impuestos, ¿no? Cuando ya termina cuando ya prácticamente ocurre la independencia a los años, pues este rey, este monarca, se vuelve medio loco, ¿no? Y fue apodado así, el loco, porque tenía problemas mentales que generalmente se agudizaban cada vez más. Incluso estaban pensando en cambiar y reemplazar el monarca, ¿no? Quizás quien le iban a suceder era su hijo, pero de repentinamente se puso bien y él siguió con sus planes y comenzó a la tranquilidad y la amistad entre su pueblo y el rey. Bueno chicos, eso es todo concerniente a lo que es la independencia de los Estados Unidos, así que hay una tareita para que ustedes investiguen y me lo hacen llegar pronto. Ya chicos, un gusto, gracias.